Bueno, ahora todos vamos a arrancar con el tema este de teoría de orbitales moleculares, también llamado TOM. Espero que se acuerden de, ¿cómo se llama? De química general, que habíamos visto el tema de los orbitales, que en principio un orbital es una función matemática, ¿está bien? Nosotros le poníamos ese nombre particular porque era una función como muy especial y tratábamos de vincularlo de alguna manera con la idea original de la órbita de un electrón, pero que en definitiva se volvió imposible seguir hablando de órbita. En lugar de eso, hablábamos de una función que cuando la elevamos al cuadrado, hablamos de la probabilidad de hallar un electrón en una región particular del átomo. ¿Está bien? O sea que le estamos dando una naturaleza probabilística. Y esta función matemática salía naturalmente de una ecuación que se llama la ecuación de Schrödinger, que nunca le mostramos cómo era, ni tampoco se las voy a mostrar ahora, porque es bastante complicada, pero en una versión muy resumida tiene esta pinta que está acá. A ver si tengo yo para anotar acá. A ver. Si ustedes ven acá, ¿sí? Lo que está diciendo esta forma súper resumida es, en psi, la letra griega psi, es la función de onda, ¿no? Y lo que me está diciendo es que cuando yo a esta función le aplico una transformación que se la llama h, ¿está bien? Me devuelve la misma función multiplicado por un número que es la energía, que es esta de acá. ¿Está bien? O sea que la función de onda, cuando el orbital, cuando a uno le aplica esta operación misteriosa que lamentablemente no voy a poder explicarles en este nivel, nos devuelve de alguna forma el valor de la energía, y eso es muy importante. ¿Está bien? Cuando uno resuelve esta ecuación misteriosa, uno en definitiva encuentra infinitas soluciones. ¿Está bien? Pero este infinito tiene una ventaja de que se puede organizar digamos, en las soluciones finitas. Aunque eso es como un infinito muy, muy grande, pero no demasiado como para que uno pueda seguir trabajando. Y por eso de ahí surgen estos famosos números cuánticos. ¿Está bien? Primero uno dice, bueno, primero tenemos el número cuántico n, el de la energía. Entonces, n me organiza aquellas funciones de onda donde n vale un número entero. ¿Está bien? Dentro de esas funciones donde n vale un número entero, tenemos las funciones donde n varía entre 0 y n menos 1. De esas funciones tenemos las de ml, que va desde menos l hasta más e. ¿Está bien? Y m sub s, espero que se acuerden, era el número de spin, que es un número especial que no sale de la ecuación de Schrödinger, sino de una un poco más difícil que se llama ecuación de Dirac. No importa. Lo que sí deben acordarse es que tenía dos valores, más un medio y menos un medio. Hasta ahí. ¿Esto se lo recuerdan? ¿Les parece como muy perdido en la nebulosa? No, por ahora es claro. ¿Ahora es claro? O sea, está bien, no estoy ocultando alguna información que tiene que ver con... Uy, algo se colgó. Que tiene que ver con qué sería esta función, pero bueno, necesitaríamos ver mucha matemática antes de poder hablar de eso. ¿A ustedes el pleno invento negro, por casualidad? Un pedazo negro tengo yo. Sí, a mí está todo colgado, no sé qué está pasando. ¿Será que...? Una franja negra sobre el título. Sí. Yo tengo una pantalla absolutamente negra, excepto por la herramienta y como que la computadora está pensando. ¿Será... ¿Es mi compu? No, para mí es mi computadora. O la internet que anda mazo mazo. Me pones internet, sí, por supuesto. Pero para mí es mi computadora. Está colapsada. Bueno, mientras esperamos, la idea esta de orbitales no debería serles muy, digamos, entiendo que se va a ser misteriosa todavía, pero no debería serles algo ajeno ya. O sea, seguramente ya vieron
en química inorgánica, pero en química general, cómo armar los enlaces y demás. Lo que tenemos que tratar de pensar ahora es cómo se puede construir estos enlaces desde un punto de vista un poco más, si querés, matemático. Pero el objetivo no sería meter mucha complejidad, sino pensarlo de una forma un poco distinta. Hablando de la ecuación de Schrödinger, ¿está bien? Y una cosa que yo tiré así medio al voleo, pero no expliqué muy bien, era que los orbitales son funciones de onda. ¿Está bien? No toda función de onda es un orbital, pero toda orbital es una función de onda. ¿Está bien? Y eso es porque corresponde a ciertas propiedades matemáticas que se le atribuyen a las ondas. Y para simbolizarlas, utilizamos dos letras griegas. La letra griega psi, que es la de la famosa de psicología, por ejemplo, o la letra griega phi, que es la que tiene el circulito atravesado. La idea es que, de alguna forma, esta función matemática, que es enormemente complicada, tiene adentro la información del electrón. O sea, si uno quiere saber la velocidad, la función esta lo guarda. Si uno quiere saber la energía, está. El momento angular, está. ¿Sí? Todo lo que necesitamos saber de cualquier partícula subatómica, de alguna forma, está escondido dentro de esta función matemática. Y otra cosa que es importante recordar es que esta idea de que el electrón no es una partícula ya en el sentido clásico, ¿está bien? Porque no es que uno realmente sabe dónde se encuentra en todo momento, o puede de alguna forma construir un sistema, una computadora enormemente poderosa que si le digo dónde está en X momento, te lo puede predecir toda la posición a lo largo de incontables generaciones. Ya no funciona así. Eso era algo de la física clásica. Lamentablemente, en la física cuántica, esto no funciona porque todas las partículas subatómicas, hasta el momento en que uno lo miden, se encuentran deslocalizados. O sea, quiere decir que no hay forma de saber qué les pasa. ¿Sí? Y por eso surge esta idea del famoso gato de Schrödinger, que creo yo que ya todo el mundo lo conoce, pero de todas formas se los comento brevemente. Es un experimento mental, nunca se hizo esto en la vida real. Y la idea del experimento es, uno tiene una sustancia radiactiva, como toda sustancia radiactiva, sigue las leyes de la mecánica cuántica, encerrado dentro de una cajita. ¿Sí? Esa cajita está acá, no sé si se lo llegan a ver, el simbolito de radiactivo. Esa sustancia emite, siguiendo las leyes de la mecánica cuántica, y eventualmente emite una señal que un contador Geiger lo registra y activa un mecanismo bastante ridículo que acciona un martillo que hace reventar un frasco con un gas venenoso. Ese gas venenoso mata al gato que está ahí al lado. ¿Está bien? Entonces, como la partícula sigue las leyes de la mecánica cuántica, en principio uno no podría predecir en cualquier momento dado si el gato está vivo o muerto, sino que todo lo contrario, puede predecir que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, lo cual es delirante. Pero en el mundo cuántico, o sea, no con un gato, sino con una partícula, eso sí pasa. ¿Está bien? O sea, ahí hay todas unas cuestiones filosóficas sobre qué hace que el gato de golpe esté vivo o esté muerto. Hay un montón de delirios al respecto. A mí me encantan, pero no las entiendo realmente. Solo unos pocos en todo el mundo realmente las entienden. Así que no me voy a detener más que al respecto. Si alguno quiere saber un poco más de eso, hay un montón de información escrita. Es solo cuestión de buscar y remangarse y entender qué quisieron decir. Lo que sí les tengo que contar es que hay un video que yo creo que no lo bajé, de Futurama, donde usan esto de una forma muy chistosa. Así que después búsquenlo, que es muy bueno. Bueno, entonces se acuerdan que nosotros hablamos de unos orbitales en particular, aquellos, los de los orbitales S, que son los que tienen L0 y M sub L0, y los orbitales P, que son los que tienen L1, ¿sí? Y M sub L entre 0, 1 y menos 1. ¿Está bien? Y a los P les poníamos
Z, X o Y, dependiendo del valor de M sub L. También los D, que son los que entran con los metales de transición, son los que corresponden a L igual a 2. ¿Cómo se aplica esto para una molécula? ¿Está bien? El tema es lo siguiente. Una molécula, digamos, todo lo que vemos ahora es aplicado a un electrón. ¿Sí? Y todo esto se puede aplicar de alguna forma para tratar de resolver una molécula. Lo que se hace es, de alguna manera, construir una molécula dentro de esa ecuación rara que no les estoy mostrando. Entonces, ¿cómo hacemos para construirlo? Y lo que hacemos es decir, bueno, nosotros no podemos realmente resolver la ecuación de Schrödinger para nada más difícil que el átomo de hidrógeno, entonces usamos una aproximación. Y esa aproximación, que llamada orbital, corresponde a decir que los orbitales que obtengamos para toda la molécula, de alguna forma son superposiciones de los orbitales que nosotros ya trabajamos, los que nosotros conocemos, los S, los P, los D, etc. O sea, vamos a trabajar con lo que tenemos. Y, por lo tanto, como es una aproximación, no va a ser completamente, no se va a corresponder completamente con la realidad, va a tener algunos problemas. ¿Está bien? Pero bueno, el tema es que si no, no podemos hacer nada. La pregunta que me surge entonces es ¿qué significa superponer? ¿Qué quiere decir superponer y en una combinación lineal? ¿Está bien? Combinar linealmente es sumar y restar. ¿Sí? 8 más 3 es una combinación lineal. X más 3y es otra combinación lineal. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es eso. Construir, para tratar de explicar cómo funciona la molécula de hidrógeno, construir una combinación lineal de dos orbitales atómicos que nosotros sí ya conocemos. O sea, todos saben qué es el 1s. Todo el mundo ya trabajó con el 1s. No tiene espero que no haya ningún problema con el 1s. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hago para aprovechar que sé algo del 1s y lo uso para construir orbitales para una molécula? ¿Está bien? Y bueno, si tengo dos elementos, la cosa más simple que se me puede ocurrir, las dos combinaciones más sencillas, son sumar y restar. Entonces yo acá les puse la función suma, ¿sí? Que es un numerito, esto de acá es un numerito por la orbital 1s de un átomo más otro numerito por el 1s del otro átomo. Con suma y con resta. ¿Está bien? ¿Sí? Como dice función suma, hay una suma. Como dice función resta, hay una resta. Y el resto son numeritos, constantes. Entonces, habrá que ver que cuánto valen, pero podría ser, por ejemplo, 1,57482. Eso lo resuelve una computadora. Nosotros no. Esto por ahí podría uno resolverlo medio a mano, pero sería muy difícil. Bueno, entonces recuerden, esta nueva función de acá suma sigue siendo un orbital. Lo que pasa es que está hecho a partir de la suma de dos orbitales. Este resta también, ¿sí? La diferencia es que la función suma, esta de acá, es un orbital molecular, porque corresponde a la molécula de hidrógeno. Mientras que estos que están con la letra phi son funciones atómicas porque corresponden a los átomos. ¿Está bien? En general se usan los phi para individualizar a los átomos y las letras de la psi cuando son cosas más generales. Pero podrían ponerle, no sé, un cuchuflito y estaría todo bien. ¿Sí? No, es una cuestión de simbología. Cosa importante número 1. Mezclamos dos orbitales atómicos, obtuvimos dos orbitales moleculares. La misma lógica detrás de TeV. Espero que se acuerden de eso. Y nosotros a los orbitales atómicos que usamos para construir esos orbitales moleculares, se los denomina como conjunto base. ¿Está bien? Por ahí cada tanto voy a tirar esa palabra, así que yo lo aclaro. Yo usé dos orbitales 1s, entonces esos dos orbitales 1s son un conjunto base. Son el conjunto base, perdón, de esta molécula. ¿Podría haber usado otros? Sí, podría. No lo hice porque esto es más fácil. Está bien, si quiero complicarlo más, porque las cuentas no dan, la complico, pero no la voy a hacer. Y si uno resuelve la ecuación de Schrödinger, para cada orbital molecular,
uno puede eventualmente calcular, demostrar que la energía de la función suma es más chica que el de los orbitales 1s por separado. Y a su vez es más chico que el de función resta. Entonces yo acá paro y les pregunto a todos ustedes, ¿qué significa esta desigualdad? ¿Qué me está queriendo decir? Que los orbitales moleculares se ordenan dependiendo del nivel energético que tengan. Eso está muy bien, porque esa idea de que la energía de los orbitales moleculares se comportan igual que la energía del orbital atómico está correcta, ¿sí? O sea que claramente ya me está diciendo que el de suma tiene menor energía que el 1s y menor que el del resto. Así que no hay ningún problema en eso. Muy bien, ya que acá me pone María Sol que el orbital atómico está entre dos orbitales moleculares iguales pero opuestos. Muy bien. ¿Qué querrá decir eso entonces? Piensen a nosotros, cuando decimos que algo tiene mayor o menor energía, piensen en lo que vimos en termodinámica. ¿A qué le estamos atribuyendo? Decir que esto tiene más energía que esto o que lo otro. No sé. El ejemplo que se me ocurre es a menos 1 grado, ¿sí? El hielo tiene una menor, el agua con formación de hielo tiene menor energía que el agua en conformación líquida. ¿Qué me está queriendo decir eso? Yo digo eso. Primero que estoy haciendo muy ambiguo sobre la palabra energía, ¿qué quiere decir ahí? Pero bueno, porque podría ser energía de Gibbs, podría ser entalpía. A ver. Sí, en el caso del agua, tiene que ver con la temperatura necesaria para el pasaje, ¿no? Porque uno sabe que a 0 grados ocurre el pasaje a líquido. Ahora, ¿por qué hay un estado preferencial a menos 1 grado? ¿Tiene que ver con la estabilidad? Con la estabilidad, esa es la palabra clave. La palabra clave es estabilidad, ¿sí? O sea, cuando uno dice que algo, ahí la remarqué por las dudas, lo que está queriendo decir es que algo que tiene menor energía es comparativamente más estable que algo que tiene más. Y por lo tanto, la función suma, ¿sí? El orbital que se forma con la suma, es un orbital más estable que los orbitales atómicos por separado, que a su vez son más estables que la función resta. La función suma tiene menor energía que el resto, quiere decir que es más estable. Y si es más estable, va a ser el estado preferencial. ¿Está bien? Y eso sería apropiado, porque si esto de acá en el medio, que sea la energía de los orbitales por separado, si esta fuera más estable que la función suma, ¿para qué habría molécula? ¿Está bien? La idea de esta desigualdad es para indicar que las orbitales moleculares de la función suma son más estables y por lo tanto favorables comparados con los orbitales por separado. ¿Está bien? Si no, no habría moléculas, no tendría sentido plantear la existencia de una molécula. ¿Está bien? Es en cierta manera la fuerza motriz de la generación del enlace. ¿Está? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo lo podemos representar para entenderlo más gráficamente? Bueno, para eso está el diagrama de energía, que ustedes ya habían conocido algo en química general. Sabíamos que podemos plantear la energía en un eje Y, ¿sí? Y podemos poner los orbitales, ¿cómo se llama? Como rayitas. ¿Está bien? Son estados. Y voy a poner la energía en una unidad un poco rara, pero que se usa mucho en este campo, que se llama electronvolt. ¿Está bien? EV. Y fíjense que un electronvolt es 96,485 kJ por mol. Y espero que se den cuenta que ese número es la constante de Faraday. O sea, está bien, está en otra unidad, pero es la constante de Faraday. Está escondida acá. ¿Sí? Eso es porque electronvolt sería la energía de un mol de cargas de electrones por volt, ¿no? Bueno, habría que verlo bien, pero en definitiva esta es la referencia, la comparación, y se usa mucho más que usar joules en este caso. Entonces nosotros acá tenemos, digamos, graficado dos estados para dos átomos distintos, ¿no? El 1s para un átomo A, como si tuviera un cartelito, una etiquetita,
y el 1s para el B. ¿Está bien? Entonces, está en energía cualquiera, no importa el número, lo importante es que están a la misma altura. Entonces, esto está en el vacío. Entonces, eventualmente, los electrones se acercan, los átomos se acercan lo suficiente y empiezan a interaccionar como una suma. ¿Está? Y también como una resta. Y si se fijan, estos nuevos niveles cumplen la tendencia que les había mencionado antes. El de suma tiene menos energía que el de los electrones aislados, pero los orbitales, los átomos aislados, que a su vez tienen menor energía que la función resta. ¿Está bien? O sea, cumple todo como antes. Y estas líneas punteadas son simplemente para señalar de dónde viene cada orbital molecular, ¿sí? Viene de combinar un 1s con 1s de un otro átomo. ¿No? Eso lo vamos a usar mucho más, vamos a usar un montón, me refiero, ¿no? Bueno, y la pregunta sería, otra cosa más. La diferencia entre estos dos niveles se puede calcular y da justo 11,4 electronvolts. ¿No? La pregunta sí sería, acá hay algo más importante que aclarar. La función suma, ¿sí? Nosotros le vamos a ver, pero está en un nivel de energía mayor o menor. ¿Cuál? ¿El suma, resta o los átomos aislados? La función suma, si volvés un poco para atrás. La función suma está en un nivel de energía menor que la función resta. ¿Sí? Y la función suma está en un nivel de energía menor a el phi1s. Y la función resta está en un nivel de energía mayor al phi1s. Sí, y es con lo que hemos visto antes, la tendencia que estaba acá. Tiene que cumplir esa tendencia y por lo tanto es que esto es lo que pasa, ¿no? Sí. Uno va a ser menor de energía, que es el función suma, y uno de mayor energía, que es el función resta. Simplemente eso. Lo importante es que me estaba olvidando de aclarar, que por eso está este cuadrito acá, esta filmina acá, es que al de suma, para no seguir diciéndole función suma, la vamos a llamar orbital enlazante. ¿Está bien? Porque lo que hace es disminuir la energía de la molécula si está ocupada por electrones, o sea, ayuda al enlace. ¿Está bien? Y dice que un electrón que ocupe un orbital suma, o sea, un orbital enlazante, tiene mayor probabilidad de hallarse en la zona internuclear. ¿Por qué les parece? ¿Por qué les parece este hecho, no? Si un electrón que ocupe un orbital enlazante va a tener mayor probabilidad de hallarse en la zona internuclear. A ver. Piensen, básicamente está más o menos respuesta por acá. ¿Respondido? Bueno, está la respuesta por acá. ¿Está? Porque se ocupa, a ver, la especialización. La organización se puede plantear con Tom, pero no me voy a meter por el momento en eso. Porque acá son combinaciones lineales nomás. La respuesta en definitiva es que como la función suma es un orbital que favorece el enlace siempre se tiene que dar entre los núcleos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un electrón que está ocupando ese orbital, va a tener que estar entre los núcleos. Si estuviera fuera del espacio de los núcleos, perdón, del espacio internuclear, y no estaría ayudando mucho a la formación de enlace. Por eso nomás. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que el solapamiento de orbitales es el origen de la fuerza del enlace. Mientras más solapen, más fuerte va a ser el enlace. Y acá está dibujado con el hecho opuesto. La función resta es un orbital antienlazante porque la energía de la molécula es mayor que la de los átomos separados. Entonces, si yo tengo un electrón que está en la función resta, en el orbital antienlazante, y no va a favorecer, va a perjudicar un poco la formación del enlace. Y acá se ve bien este hecho. En un dibujito más ameno. Aquellos electrones que estén en una situación de enlace van a favorecer la formación de un espacio internuclear, mientras los que no, directamente van a ver que el espacio internuclear está despoblado. Bueno, entonces, hasta ahora ya vemos cómo armar más o menos el esquema, y ahora sí, la que yo quería decir, la pregunta sería cómo llenar
de electrones este diagrama. Porque en realidad es un diagrama para poner los electrones en sus niveles correspondientes. Y bueno, todas las mismas reglas que vimos antes en química general para los orbitales hidrogenoides son las mismas, ¿sí? Se siguen aplicando. ¿Está bien? Sigue valiendo las leyes del principio de Pauli, la idea de que por cada orbital solo hay 2 electrones con espines antiparalelos, ¿sí? O sea, uno arriba y uno abajo. ¿Tá? Entonces, si yo tengo 2 átomos de hidrógeno, está bien, que tienen el spin para arriba, cuando yo trate de llenar, ¿cómo voy a llenar? Y bueno, voy a poner uno arriba y uno abajo. ¿Tá? Eso sigue valiendo, no hay mucha diferencia. ¿Tá? Y fíjense que llené primero el de suma y no el de resta. No hice uno en el de suma y uno en el de resta. Y eso es porque sigue cumpliéndose el principio de construcción. La idea de que primero trato de llenar todos los niveles de menor energía. Y después me preocupo por lo de mayor energía. ¿Tá? Con esto ya podemos hacer la primera predicción. Si podemos calcular el orden de enlace. ¿Sí? Yo tengo el diagrama de orbitales moleculares y ya puedo decir qué tipo de enlace, simple, doble, etcétera, va a tener la molécula. Y esto lo calculo teniendo en cuenta el número de electrones que pueblan cada tipo de orbital, ¿no? Entonces, hago esta cuenta. El número de electrones enlazantes menos el número de electrones antienlazantes. Y a esta resta lo divido por 2. Porque acuérdense que los enlaces son de a pares. Yo tengo que dividir siempre por 2. Y si se fijan, en el caso de la molécula de hidrógeno, de dihidrógeno, yo tengo 2 en el de suma, ¿sí? O sea, 2 enlazantes y 2 antienlazantes, perdón, y 0 antienlazantes. ¿Ven esto? O sea, 2 menos 0. O sea, 2. Y como yo tengo que dividir todo por 2, cuando hago la cuenta me da 1. ¿Está bien? O sea, ¿qué me está diciendo? Que el orden de enlace sea 1. Yo estaba justo en que el orden de enlace entonces vale 1. Y ahí ahora me dice Luciano Landoni que no escucha nada. Y ¿por qué? Ahora, Juan. Sí, es antienlazante. Ya abajo, Habíamos visto que el antienlazante, el resta, porque daba una mayor energía comparado con los orbitales aislados. Entonces, si tienen mayor energía, quiere decir que es más favorable tener los orbitales aislados. ¿Está bien? Si tener los electrones aislados es favorable, entonces directamente ni forma molécula. ¿Está? Y me dice Landoni que puede escuchar bien, buenísimo, Lucio. Yo lo que dice que debe haber sido mi internet. Mirá, a mí también me puso conexión inestable, así que puede ser una mezcla de todo. La idea entonces, con enlazando y los que no. Los que están anti-enlazando, perdón. Se escucha como muy entrecortado. Hola, gran 7. Acá mi modem parece que dice que anda bien, pero... Profe, le hago una pregunta, no sé si me escucha porque... Que me esté mintiendo el modem. No sé si me andan mal. Bueno, la cuenta da 1. Que dé 1, ¿sí? O sea, el orden de enlace, que el enlace es simple. ¿Se acuerdan? O sea que, primero, hay solamente un par de electrones, y además que la fuerza de un enlace simple, ¿se acuerdan? Era mucho menor que el enlace doble. ¿Tá? Todo lo que nosotros hemos visto cuando hablamos del modelo de Lewis, para tener 2 electrones. Vuelvo a repetir la idea esencial de todo esto, que si volvemos al diagrama, justo en el orbital enlazante hay 2 electrones, y por lo tanto cuando uno hace la cuenta, lo que encuentra es que el orden de enlace tiene que ser 1. Y eso es razonable porque uno está acostumbrado ya a pensar en una molécula de dihidrógeno con enlace simple. ¿Está bien? Entonces, si hubiera algo de enlace doble, tendría un enlace más fuerte y más corto. ¿Sí? Entonces, no descubrimos nada en realidad, pero el hecho de poder verificar lo que ya sabíamos nos está diciendo que estamos por buen camino. Entonces, pasemos a la siguiente grado de complejidad. ¿Puede existir el dihelio?
¿sí? Una molécula formada por dos átomos de helio. ¿Podría existir? Hayamos visto en química general que los gases nobles casi no forman compuestos, ¿sí? Mientras menor sea el periodo, más nobles son los gases y por lo tanto menos reactivos. Entonces uno diría, no existe el helio. No debería existir. Bueno, vamos a ver si es verdad si existe o no. No es la forma Entonces, estable del helio. ¿cómo? No es la forma estable del helio, el dihelio Sí. como gas. Es que justamente el helio es tan estable que no debería poder formar un dihelio, porque digamos, se forman enlaces, se forman moléculas, porque se adquiere un estado nuevo, un grado de estabilidad mayor. Entonces, si nosotros tenemos de por sí algo que ya de por sí muy estable, ¿qué ganaría formando una molécula? Es lo que tenemos que ver ahora. Bien. ¿Sí? ¿Podría ganar más estabilidad o no? Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos que realmente no pasa eso? Bueno, veamos. Armamos primero una molécula hipotética de dihelio. Vamos a ver, ¿puede existir o no? Vamos a ver. Entonces, sabemos que cada átomo de helio tiene una configuración 1s2, que ya de por sí sabemos de química general que es muy estable. O sea, cada orbital S aporta 2 electrones. Entonces armamos el diagrama igual que antes. ¿Sí? Y va a haber 2 electrones en cada uno, un orbital enlazante y otro antienlazante. Y lo relleno como siempre. ¿Está bien? Entonces, ¿qué orden de enlace tiene esto? Hay que hacer los enlazantes menos los antienlazantes y dividir por 2. ¿Cuánto da la cuenta? Acá hay 2 y acá hay 2. 0, exactamente. Las dos chicas que dijeron 0 tienen razón, da 0. O sea, me está diciendo, no forma enlace. ¿Está bien? Y es razonable, no debería formar enlace. ¿Está? Sin embargo, yo ya les puedo tirar la idea de, la pregunta es siguiente. ¿Qué condiciones tendría que tener el dihelio para poder existir? ¿Qué tendría que hacerle al dihelio para que de golpe el orden de enlace sea 1? ¿Qué se imaginan? ¿Qué está impidiendo que se forme un enlace ahí? ¿Ser que esté completo la configuración externa? La configuración Exactamente, externa. o sea que está completa, ¿no? Claro. Entonces, yo tengo que descompletarla, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ¿qué mejor forma que quitando estos dos de acá? Si yo pudiera quitarle 2 electrones al dihelio, cosa que de por sí no existe, ¿no? Pero si yo pudiera plantearlo sin eso, ¿por qué no podría existir tranquilamente? Sería lo mismo que la molécula de hidrógeno, ¿está bien? Solamente que más pesada. ¿Y eso existe? ¿Podría existir o no? ¿Qué sería? Serían 2 átomos de helio, pero sin 2 electrones. O sea, dihelio, a ver, 2 más, algo así, voy a escribirlo mejor acá. Esto, ¿no? Helio, 2 más. ¿Lo ven todos? Esa barrabasada que ven ahí existe. Se llaman partículas alfa. ¿Ah? Eso sí puede existir. Pasa que está cargado y bueno, tiene sus particularidades, pero el dihelio no. Porque una vez que se forman estos, se neutraliza, por así decirlo, el catión, ya no tiene sentido la existencia del dihelio. Pero cuando está cargado, sí, tiene estabilidad. Pero entonces el helio ¿sí? como gas, con lo que se inflaba antes los dirigibles, ¿Sí? ¿era una partícula alfa? ¿Era una... No. El helio común, el helio atómico, es el que se usa para inflar los dirigibles, ¿no? El dihelio, o sea, dos átomos de helio unidos, no existe. No existe porque justamente acá acabamos de ver que de existir tendría un orden de enlace 0. Entonces me está diciendo que no puede formarse. Lo que sí puede existir, y de hecho se usa, es una molécula, un ion de dihelio con 2 electrones menos. Y eso es lo que llamamos partícula alfa. ¿Está bien? 12 es 2 helios que perdieron 2 electrones. Eso sí existe. Es estable. Perdón, Pero, profe. Sí. Sí, perdón. O sea, Sí, como sí. que cada partícula de helio, cada molécula de helio es como que pierde un electrón y al Sí. ser diatómico pierden 2, digamos. Claro.
O sea, eso, ¿en qué condiciones estables que pregunta Cintia? Y no en condiciones normales, obviamente. Esto no es algo que uno puede tocar, algo por el estilo. No es tampoco realmente un gas. ¿Sí? Se usa mucho para por ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Ustedes vieron en algún momento el experimento de Rutherford? El de que explicaba el modelo atómico en capas, nuclear en capas. Todo eso se hizo para probar su existencia. Se dispara con partículas alfa. Con partículas alfa. ¿Está bien? En una lámina de oro y uno veía cuáles atravesaban y cuáles no. Bueno, la cuestión es que son condiciones de muy alta energía, en gases al vacío, no es algo que se pueda realmente tocar, por así decirlo, ¿no? Y se me hizo acordar el radical oxígeno que se encuentra en la ionosfera, creo. De hecho, el ozono y todos los radicales del oxígeno son muy interesantes justamente porque adquieren distintas configuraciones que se pueden ver con este modelo. Ahora después le voy a dar un ejemplo del oxígeno. Es muy buen ejemplo el caso del oxígeno. Sí, sí. Bueno, sigamos con la idea es que vean que este modelito es bastante práctico para explicar algunas cosas. Bueno, acá está la cuenta hecha, que da 0 el orden de enlace, y la idea es que si ustedes quieren expandir esto a moléculas homonucleares distintas, más complicadas, por ejemplo el dinitrógeno, el dioxígeno, el difluor, todo sigue valiendo, lo mismo sigue valiendo, ¿está bien? El único problema es que ya no podemos solamente trabajar con el 1S, tenemos que empezar a usar orbitales P. Entonces el nuevo conjunto base es más grande porque necesito orbitales P. No queda otra. ¿Se acuerdan? El nitrógeno es 1S2, 2S2, 2P3, así que necesito usar los P. Así que bueno, acá yo les dibujé algunas moléculas que se van a formar. La idea más de este dibujo más que nada es para que vean cómo las combinaciones raras que van apareciendo y que recuerden algo muy loco, que los orbitales P, ¿sí?, tienen un signo matemático que no tiene nada que ver con la carga, ¿sí? En amarillo, pongámosle que es el signo más, y en celeste o verde, no sé qué color es es el signo menos. ¿Tá? Cuando se suman, ¿está bien?, se forma una nube por encima del eje internuclear, y por debajo hay otra nube. ¿Tá? Estas dos nubes tienen signo distinto, pero no quiere decir que tengan carga distinta, porque son electrones, siguen teniendo carga negativa. ¿Tá? Lo que me está diciendo este dibujito es que en el medio hay una zona donde no puede haber electrones. ¿Tá? ¿Se acuerdan eso? Esto lo veíamos creo que en TEB, me parece, en solapamiento de electrones. ¿Alguno esto no lo vio? Vamos a ver más que nada la consecuencia de esto, no dibujarlo mucho. Pero la idea es que los orbitales P tienen este problema que no tienen los S, ¿tá? Que hay una direccionalidad favorecida para formar enlaces. Yo no puedo combinar como se me canta la regalada gana con orbitales P, porque no, hay una dirección favorecida. Pueden chocar de frente, pero no pueden chocar uno de frente con uno de costado. ¿Tá? Los orbitales S sí, porque son pelotas. Las pelotas no tienen direcciones diferenciales, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para construir esto? Y bueno, si partimos de un N orbitales atómicos, voy a construir N orbitales moleculares. ¿Está bien? Para el caso del hidrógeno, usamos dos orbitales atómicos, uno por cada uno. Y bueno, y ahora voy a tener que usar más. Voy a tener que usar 4 y 4, o sea 8. ¿Está? Y le ponemos una etiqueta además a estos orbitales, que es sigma o pi. Que esto lo habíamos visto también en TEB, que tenía que ver con la simetría en enlace. Vuelvo para el dibujito de atrás. ¿Se acuerdan? Aquellos que tienen simetría cilíndrica, como el que está acá abajo, ¿sí? A ver si puedo dibujar. Los que tienen simetría cilíndrica, horrible me salió. Bueno, imaginen que esta es una línea recta. Entonces, si tiene la simetría cilíndrica, le decíamos sigma. ¿Está? Si tiene esta simetría rara, que no me acuerdo el nombre realmente, no le decimos sigma, le decimos pi. ¿No? ¿Por qué es distinto esto de esto? Y porque si yo esto lo giro
180 grados, no obtengo exactamente el mismo dibujo. Tengo el amarillo cambia por el verde o azul, nunca llego a ver qué color es esto. Azul. Bueno, cambia amarillo por... Es de Boca. Cambia amarillo por azul, pero no me está dando exactamente lo mismo. Mientras que en el dibujo de abajo, sí. Si yo lo giro 180 grados, tengo lo mismo. También puedo girar cualquier ángulo que se me ocurra y tengo siempre lo mismo. Entonces, por eso le pongo estas etiquetas de simetría. Entonces, los 4 orbitales moleculares pi forman un par doblemente degenerado de enlaces y otro par doblemente degenerado de antienlaces. ¿Qué quería decir degenerado? No exactamente eso, sino que quiere decir que tienen la misma energía. ¿Sí? Por eso un 2 por. El 2 por me está diciendo eso, que hay doblemente degenerado. ¿Por qué doblemente degenerado? Y porque el PX y el PI, ¿está bien? Son esencialmente lo mismo. ¿Tá? El PX y el PI son perpendiculares al eje internuclear. El Z es el que es paralelo al eje internuclear, que está acá. Este es el PZ. ¿Está bien? Acá está otro. Estos son los que son paralelos al eje internuclear. El resto son perpendiculares. Que esté perpendicular para arriba o perpendicular para un costado, es lo mismo. ¿Sí? En el espacio en 3D es lo mismo. ¿Tá? Entonces, tienen que tener la misma energía. Entre los orbitales moleculares sigma, uno es fuertemente enlazante y otro es fuertemente antienlazante. ¿Está bien? ¿Lo pueden ver acá? ¿Cuál es el fuertemente antienlazante y el enlazante? El antienlazante sería el que tiene los dos lobulitos chiquititos. A ver, el antienlazante sería, a ver, ¿cuál sería? Espero que me estés queriendo decir este. Ese sí. Bueno, buenísimo. Otra forma de darse cuenta, pues dijiste unos globulitos, lo cual está bien, pero si te fijas, hay como unas... Ah, qué horrible comenzar el dibujito. A ver, hay acá unos planos punteados. Eso quiere decir que en esa zona no hay electrones. O sea, tengo 3 regiones donde no hay electrones. ¿Está? Acá, por ejemplo, hay 2. Acá hay una sola. Acá también hay 2. ¿Está? O sea, el peor de todos, el que tiene más zonas donde no hay electrones, es el 2PZ. ¿Está bien? El sigma 2. Sigma asterisco 2. Ese es el que es el peor de todos los antienlazantes. El que favorece más el enlace es el que está abajo, el otro extremo. ¿Está bien? Que no tiene ninguna, tiene 0 regiones sin electrones. Esas regiones las llamamos planos nodales. Son planos donde no puede haber electrones. O sea, lo que me está diciendo es que el electrón se está distribuyendo en un espacio en 3D, pero no atraviesa en ningún momento un plano nodal. ¿Tá? Lo cual juega en contra de la idea de una partícula como una pelotita. Entonces el electrón no es una pelotita. ¿Sí? No es que se mueve del punto A al punto B pasando por todos los lugares que hay en el medio. ¿Sí? Directamente está o no está. No le interesa. No quiere ser encasillado. Entonces, acá yo les puse un diagramita de cómo son los orbitales moleculares para todas las moléculas. No quiero que lo analicemos paso por paso. No se preocupen. Lo importante en esto es que vean, primero, que siguen más o menos el orden que habíamos visto, ¿sí? Que los que tienen los antiligantes están arriba, ¿sí? Niveles de energía mayores, mientras que los ligantes, o enlazantes, perdón, están en niveles de energía menores, ¿sí? Lo cual es razonable. Y pasa una cosa muy extraña, que no me quiero detener mucho más que señalarla, que este nivel de acá, que es el sigma 2PZ, al principio está a esta altura, y a medida que va subiendo en el periodo, esa altura va disminuyendo, y se vuelve cada vez más estable. ¿Está bien? Es una cosa muy loca que le pasa, que debe tener que ver claramente con el cambio en la electronegatividad del átomo, ¿no? De los átomos que conforman esta molécula. Bueno, la mejor forma de entender esto es haciendo. Así que vamos a hacer juntos uno que va a ser el diboro. ¿Sí? A ver, tenemos 6 minutos, hagámoslo lo que podamos. A ver cómo puedo hacer para compartir. Yo quiero hacer el diboro. ¿Sí?
Entonces, el diboro porque es fácil. Entonces, si se acuerdan, el diboro, posiblemente no lo recuerden, pero el diboro tiene un 1s, un 2s, ¿está bien? Y tiene, estos son los dos P. Entonces acá este es el 1s, este es el 2s, uy, escribí 2d, disculpen, y acá está el 2p. Entonces, lo mismo tengo del otro lado. Está más o menos a la misma altura, si sepan perdonar los problemas que haya de escala. Lo mismo del otro lado. ¿Cuántos electrones tiene el boro en total? El átomo, ¿no? Tiene el 1s lleno, el 2s lleno. ¿Y cuántos hay en el 2p? ¿Se acuerdan? O uno solo. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay uno, acá hay otro, y acá hay uno solo. ¿Sí? Y lo mismo del otro lado. Entonces, ¿cómo hacía yo para formar el diagrama de orbitales moleculares de esto? Hacía uno, combinaba de a pares, ¿no? Uno que suma y otro que resta. Uno que suma y otro que resta. El pizarrón es más fácil. Acá lo mismo, uno que suma y otro que resta. Bueno, y acá cuando llego a los P es más difícil, porque si se acuerdan en el diagrama que habíamos visto antes, en la imagen de todos los orbitales, los PZ chocan frontalmente, los PI y PX no. Entonces, lo que va a pasar es un mejunje extraño que corresponde al que estaba antes. Si se fijan acá, que está el diboro ya hecho, ¿sí? Algunos van a el 2PZ, que estaba por esta zona, también tiene simetría cilíndrica, pero el 2PX y el 2PI no. Entonces, van a tener, hay que preguntarse cuál gana y cuál pierde. En el caso del diboro, lo que termina ganando es que el pi, 2px y ahí tienen menor energía que el 2pz. Entonces tenemos 2, 2 y acá por separado. Y que en el dibujo anterior, y después faltaría el otro que no llego a dibujar bien porque por la escala. Faltaría uno por acá, a ver, no, estaba bien hecho antes. Bueno, eso no espantó el dibujito, pero es lo mejor que puedo hacer con esta herramienta. Si se fijan, tengo un orbital molecular, otro de acá, otro acá, otro acá. Después aparecen un pi, un sigma, otro sigma, otro pi. Y ahora yo relleno como antes. Hago 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya van 6 electrones. ¿Cuánto tengo en total? 6, ¿no? No, 5, 6, 10. Entonces me faltan 2 más. 2 pares más, perdón. 1, 2 y acá. Ustedes se fijan en este dibujo, que es espantoso, lo admito, pero si ustedes se fijan, es el mismo que este de acá. Tengo 2 pares en el 2s, 2 pares en un 2s antiligante y un par, ¿cómo se dice? Paralelo, ¿sí? De electrones paralelos en el pi 2pxi. ¿Está bien? Es una bizarrera que tiene el diboro y que no siempre se va a cumplir, pero esto va a llevar a consecuencias interesantes.